Buenas, buenas, estamos todos. Hello. Hello a todo el mundo, bienvenidos a otra sesión de Detrás de la Pantalla, en donde Vicente J. y yo les vamos a dar consejos, anécdotas y todo sobre básicamente lo que es el mundo de los juegos de rol. Así que, saludos a todo el mundo, gracias a todos por estar aquí, saludando a los que puedo leer, Tiburg, Héctor, sé que hay más por allí, este, una tal Arzobispo Place, me pregunto quién será esa. Y bueno, hola a todos. Hoy vamos a tener varios temas muy interesantes, como por ejemplo hablar de que no todo en la partida debe ser combates, que debe haber un equilibrio entre la parte social y la parte del combate. Obviamente van a haber partidas más de una y más de otra, pero siempre debe haber un balance, cómo actuar cuando tu personaje no es el protagonista de la escena, hablar sobre el metajuego, si es bueno o si es malo. También vamos a hablar de las cosas que nosotros creemos que hace a un buen narrador y cómo escribir una historia que los jugadores quieran jugar. Así que vamos a empezar con el primer tema. A ver, comienzas tú, Vicente. Vale, Eh, la premisa es... Ujú. antes de nada preguntar al chat, ¿se oye bien? ¿Funciona bien? Porque no escucho nada aquí. ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien a los dos? Porque A mí me, yo escucho bien, no hay ningún este, problema. por aquí sin ningún problema. Vale. Pues vamos a la primera pregunta. La primera pregunta, la premisa es, no todo es combate. El rol social y narrativo también es jugar. ¿Qué opinas con eso? Vale, pues... ¿Empiezo yo? Sí, 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 tú. Pues... La verdad es que cada juego tiene una historia, cada juego tiene una forma de jugarse, todo depende también un poco del tipo de juego al que estemos hablando. Hay juegos en los que el combate sí que es muy importante, como puede ser D&D, como puede ser juegos antiguos, como El Señor de las Tablas y cosas así. De lo que le decían a los sistemas antiguos, que eran todo tablas y tablas y tablas y muchísimo combate. Pues sí, pues para esos juegos el combate pues es una parte activa muy importante dentro de la narración. Pero hoy en día eso se ha vuelto cada vez menos importante. Desde hace, bueno, yo diría que desde los 90 quizás, más desde que entró el sistema narrativo de White Wolf, empezó a moverse el género desde juegos que prácticamente eran de estrategia, mucho juego de mesa y tabla y demás, pasaron a ser juegos más narrativos. Entonces, mm, podríamos decir de que en algunos juegos aún es un motor bastante importante en el mismo juego, pero hoy en día no. O sea, no todo tiene que ser combate, no todo tiene que ser pegarse, no tiene que tener toda la importancia eso. Ya que más bien, pues, depende mucho. Hay juegos que se apoyan más en una narrativa social, en la que los personajes, pues, hablan entre ellos, se busca un enfoque más emotivo, más de buscar emociones, más de social, más de política, más de buscar la forma de conectar entre los personajes o la trama, de cualquier forma, ya sea pues, participar en una corte o simplemente eh, ir a un local, igual a una típica discoteca, ¿no? En el que uno se va a socializar o cualquier tipo de escenario en el que conlleve
una narración más social en la gran mayoría. Entonces ahí el combate no tiene mucho sentido. Después, cuando empezó un poco a desarrollarse más algún tipo de juegos, pues también se expandió lo que se daba mayormente solo en Tulu, es pues narrativas que tuvieran que ver con investigación. Entonces empezó, por ejemplo, Tulu creo yo que es el máximo exponente de los juegos de investigación, típico juego de terror investigativo, en el que prima entre los múltiples sistemas que hay dentro de Tulu, porque hay un millón de versiones, pues siempre prima el tema de la investigación, incluso hay algunos sistemas que te regalan datos o hacen que sea casi imposible fallar una tirada para que siempre tenga la información, para que siempre puedas jugar con ello, no te pierdas. Entonces digamos que tanto el corte social o el investigativo, pues yo diría que hoy en día son mucho más potentes y son mucho más vistos los juegos de rol que el combate. El combate pues se ha convertido pues en un elemento más secundario dentro de la tabla de los juegos. Incluso se ha añadido o ha subido algunos de los grados de otros juegos que no se vean tanto, como puedan ser la comedia, que antes se veían en juegos como Fan Hunter, vamos a decir, o otros juegos como por ejemplo, eh, como diría, como era Vampiro también, Vampiro la Mariscada o incluso Paranoia. Eran juegos antiguos en los que sí que había un gran componente de comedia. Pero ahora hay muchos más juegos que lo incorporan. Y todo ello pues sigue empujando un poco a los combates como una herramienta más de fondo. Vamos a decirlo así, en toda historia o en todo juego siempre hay algún tipo de conflicto. Y los conflictos de combate pues es una forma de resolverlos, pero no suele ser la más usada ni la más yo diría que tampoco la más recomendada, porque para si quieres expandir tu personaje o desarrollarlo lo mejor es jugar algo narrativo, algo que te va a dar herramientas para poder desarrollar tu personaje y la historia en sí. Sí, el combate puede hacerlo, pero hoy en día pues ya no es tan importante. Ya te dejo a ti. Tú sabes muy bien cuál es mi opinión. Yo siempre he sido muy ajena a lo que es el combate, incluso en sistemas donde es conocido el tema del combate, como por ejemplo en Calabozos y Dragones, que yo siempre tiendo a ser personajes que vayan lejos del combate, que siempre busquen solucionar todo con las palabras, porque a mí no me gusta mucho rolear con las mecánicas de combate. Dicho esto, sé que es a veces un poco necesario con el tipo de juegos que hacemos, que jugamos, como por ejemplo en Vampiro. Es muy común también si tienes a un Brulla, que es obvio que va a haber combate en algún momento. Especialmente porque son personajes que están hechos para ser de combate, por las mismas disciplinas que tienen. Y bueno, por el hecho de que tienen un temperamento de... Pues no voy a hablar, no voy a hablar de mi opinión de los brullas, no ahorita. Pero sí, yo me prefiero siempre la parte que no sea de combate, un rol social y narrativo a mí me parece mucho más gratificante. Y como tú mismo dices, este, que si quieres realmente que haya un crecimiento para tu personaje, que la gente cuando vea la partida, sea que la hagan pública, o sea, tus mismos compañeros hablen de tu personaje y piensen en tu personaje, que sea alguien que no sea bidimensional, sino un personaje que, wow, comenzó siendo así, me dio esta impresión, pero ahora, wow, ese personaje es el mejor amigo de mi personaje y se llevan muy bien y bla, 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 bla.
Todas esas cosas bonitas y bellas que nos escuchan, nos encanta a nosotros escuchar de nuestros personajes. Y que, este, hay juegos que obviamente se prestan mucho más para ello, otros juegos que se prestan mucho más para combate, pero sí, este, todo depende realmente de lo que quieras jugar y saber qué es lo que se está jugando en mesa. Porque de repente entrar a una mesa siendo tú un jugador que le guste mucho más el rol narrativo y y estás en una mesa donde lo que prima es el combate, pues no lo vas a disfrutar, no realmente. Entonces, también es importante saber a qué tipo de mesa estás entrando y ser completamente honesto tanto contigo como con tu narrador. Ese es mi granito de arena porque siento que Vicente respondió eso hermosísimo. Así que vamos ahora con otra pregunta que esta pregunta en realidad me la hicieron a mí y la tengo guardando esta pregunta desde hace bastante porque dije que quedaría perfecto para un detrás de la pantalla y es ¿cómo no aburrirse en escenas donde tu personaje no es el protagonista? ¿Quieres responder tú o quieres que empiece yo respondiendo? Em, empieza tú, empieza tú. Bueno, la verdad es que a mí en lo personal no me ha pasado. Porque yo me meto tanto en las escenas de mis compañeros que llega un punto en donde a veces así como que, pero yo puedo entrar aquí, yo puedo hablar aquí, o se acaba la escena y tardo como que un segundo en darme cuenta porque estoy así como que, wow, mira qué pasó en esta escena, qué genial, me ha pasado muchísimo realmente porque las disfruto tanto. Más bien, justamente me pasó en un one shot en el que yo estaba jugando ayer. Había una escena súper genial que resultó siendo mi escena favorita, en donde un personaje estaba intentando engañar a otro personaje y así, y como que volverlo medio paranoico, por decirlo de alguna forma. Porque el juego iba de eso. Realmente teníamos que ir todos en contra de todos. Mi personaje gana. ¡Wow! Pero sí, y la escena quedó pero tan bonita que cuando terminó la escena, y bueno, y ustedes chicas, ¿qué hacen? Y yo así como que, sí, que me toca a mí, me puede tocar a mí. Sí que, por lo menos por mi parte es eso, o sea, tienes que estar en una mesa en donde te guste la historia. De esa forma, puedes como que meterte más y no sientes como que como que no eres el protagonista, porque quieres tanto que tus compañeros mejoren su historia que no sientes la necesidad de estar allí. Eso sí, cuando no estés siendo tú el protagonista, nunca, por favor, busques quitarle el protagonismo a alguien más. Eso sí, es muy feo, muy no, eso no sucede y no debería suceder y no va a suceder porque ustedes no lo van a hacer porque me están escuchando y van a decir que no lo voy a hacer porque el arzobispo me lo dijo. Y bueno, ahora sí, tu turno. Sí, sí. Llámalo Rol nos acaba de hacer un raid. Oh, Eso. hola, ¿cómo están? Voy a terminar de ver la partida después en diferido porque, bueno, me tuve que venir para acá, pero ¡guay! ¿Cómo están? Besos, muchas gracias por eso. Genial raid. Vale. No, no hay nadie silenciado. ¿Por qué? No, no debería estar silenciado, yo lo escucho bien. Ujú. Pues sobre la pregunta, que es más bien cómo no aburrirse en escena donde tu personaje no es el protagonista.
Ujú. Pues, pues en sí yo diría que realmente no siempre vas a ser el protagonista, no siempre vas a tener el foco. Lo mejor que puedes hacer es aprovechar cuando lo tienes y cuando no, compártelo con tus compañeros, incluso haz la típica de si ves que hay un compañero que se está aburriendo o que no tiene mucha participación, ve y habla con él. Si te vas a algún sitio, llévatelo también. Acércate a él, habla con él, dale conversación, busca formas de meterlo en la trama. Por ejemplo, si vais, vamos, voy a poner de ID mismo, ¿vale? Imaginar de que vais a ir a un bosque y tal, pues si el explorador no habla mucho, acércate al explorador, dile, ven conmigo, ayúdame a orientarme, seguro que tú nos puedes ayudar a cazar, y darle así como un poquito el foco, repartir un poco el foco entre los demás jugadores. No te lo puedes quedar siempre tú el foco, no tiene ningún sentido porque aquí se viene a jugar en equipo. No estamos para matarnos entre nosotros. Entonces lo mejor que puedes hacer, y una cosa muy bonita, es cuando no haga falta, pues dar a los demás el foco y ver cómo los demás, o sea, a mí me gusta mucho sobre todo cuando hay jugadores que son que hablan menos o que se encuentran como fuera de partida o te das cuenta de que son novatos o lo que sea, pues esa forma de ayudarles, de darles el foco, de meterles dentro de la escena y ver cómo esa persona, pues, la sonrisa y ver cómo se divierte de repente en la partida y cómo se lo pasa bien, eso no tiene precio. Yo lo recomiendo muchísimo. Eso ¿cómo divertirte? Pues no siempre te vas a divertir siendo protagonista o llevando tú la acción dentro de la partida. Simplemente viendo lo que hacen los demás, apoyando a los compañeros, dándoles el foco, escribiendo una historia compartida con los demás. Eso siempre va a ser divertido y siempre va a estar bien. No necesitas siempre estar ahí en el momento. O incluso estás fuera de partida, puedes ir pensando qué vas a hacer cuando te toque a ti. Y siempre puedes pensar en lo que está pasando con tus compañeros y ayudar a lo que están diciendo o buscar a otro compañero o incluso a veces declinar tu turno para dárselo a otro. Y siempre va a ser divertido ver qué es lo que pasa, cómo se lo pasan bien los demás, porque después de eso, esto es como, pues esto es como dar y recibir, básicamente. Tú le das al foco a los demás, también los demás te van a dar el foco a ti. Y al final lo vais a pasar bien juntos, creo que es lo más importante. Siempre va a ser divertido si lo haces bien y sobre todo es sin maldad o sin ganas de robarle a nadie la escena. Realmente es eso, o sea, recordar que estamos en un, en un juego en equipo, o sea, tenemos que jugar en equipo. Salvo que esté jugando un juego específico que no sea en equipo, es que de veras todavía estoy flipando con la partida que tuve ayer, donde realmente el objetivo era que no jugáramos en equipo. Y eso a mí me choqueó mucho. Me encantó. Ojo, me encantó. La partida estuvo asombrosamente genial, pero fue un choque a mi sistema. Eso también es una cosa que a mí me encanta, que se lo recomiendo a todo el mundo. No se queden con las impresiones que tengan, diciendo, no, yo solamente juego esto y ya no lo hagan. Ya me ha pasado 2 veces y perdón que me salga un poco del tema, pero es algo que de veras me quiero decir, me ha pasado ya 2 veces y eso es, yo al principio, yo dije, no voy a jugar nunca ningún juego
de fantasía épica. Yo detesto calabozos y dragones, detesto todo eso. Me encantan los libros, amo los libros. Tengo varios libros, tanto de Forgotten Realms, novelas de todo tipo de juegos. Tengo las novelas del juego que Gygax hizo después de Calabozos y Dragones y me encanta, pero yo dije que nunca iba a jugar, ni me iba a gustar nada de fantasía épica. Y ahorita estoy súper pegadísima con una partida de Forgotten Realms, a la que entré solamente por apoyar a un jugador y terminé siendo más fanática que nada. Y ahorita he estado probando nuevos sistemas, he jugado con con el juego que creó Llámalo Roll. He jugado Daggerheart, he jugado una propia partida de Calabozos y Dragones y muy feliz. Y otra cosa que yo siempre he dicho es, nunca voy a jugar juegos en donde que sea básicamente un Battle Royale, entre comillas, que sea un todos contra todos y que no se debe jugar en equipo. Pero que nosotros no sepamos que no debemos jugar en equipo. Y resulta que probé un sistema de estos y quedé también enamoradísima. Ya van 3 veces que juego con sistemas así y realmente creo que debía haberles dado una oportunidad antes, pero bueno, todo sucede a su tiempo, así que no se queden con las ideas preconcebidas que tengan, eh, jueguen todo, si les llama la atención el narrador, otros jugadores, la historia misma, pruébenlo. Si no les gusta, no les gustó, pero ¿qué tal y sí? ¿Qué tal y sí? Así que deben desafiarse también a ustedes sus propias ideas que tengan. Y bueno, ya me explayé mucho. Vamos con el siguiente tema, que es cuando el metajuego puede arruinar la experiencia o puede salvar una sesión y ayudar a otros. ¿El metajuego es bueno o el metajuego es malo? ¿Qué opinas tú, Vicente? A ver, metajuego. Pues hay varias clases de metajuego. Como bien se dice, el bueno y el malo. La gran mayoría de gente el que escuchamos es el metajuego malo. El metajuego malo se trata cuando alguien usa algo de fuera de partida, algo que su personaje no conoce, para tomar una ventaja, para ganar algo sobre los demás, para que su personaje consiga algo sobre la trama que no debería, para usar algún tipo de dato o conocimiento fuera de juego y ponerlo conocedor a su propio personaje de eso, cuando no tiene por qué. Yo puedo poner muchos ejemplos. Yo me acuerdo que cuando estuve jugando hace muchísimos años en una página, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, que era por texto, en aquella época, pues hicieron no me acuerdo cómo se llamaba, Clan de LAN, en Clan de LAN, sí. O sea, una parte que era por foro para jugar. Y era de D&D. Y básicamente mi personaje, pues, era un seguidor del dios Val. Y era un asesino. Y tenía que matar a un personaje. Porque resulta que al narrador lo único que se le ocurrió es decir, vale, tú eres un asesino, pues vas a matar un personaje de otro jugador. Y yo, bueno, no entiendo esto por qué, pero bueno. Básicamente, pues monté una trampa, me metí detrás de unos arbustos, puse trampas, me quedé en el sitio adecuado, un punto fuera de la ciudad en la que nadie me podía ver, escondido y demás. Y el jugador escribió, voy hacia la puerta. Y cuando estaba hacia la puerta, que estuve a punto de decirle, bueno, que ya había dicho el vigía que podía pasar, el guardia, dijo, espérate, no me voy. Y el tipo dio la vuelta, entró en una taberna, buscó a sus compañeros y salió con 5 personajes más. Y eso es el metajuego malo. Ese tipo no sabía que había una persona ahí escondida haciéndole una trampa. Pero su personaje no lo sabía, él sí. Y lo que hizo fue usar eso para que su personaje no muriera. Claro, si salía con 5 o 10 personas, pues a ver a quién le ibas a hacer tú la trampa.
no tenía ningún sentido. Así que mayormente, ¿Y cuál es el pues no se metajuego podía. bueno? ¿Qué? ¿El metajuego? Ah, El bueno, el metajuego. metajuego. Bueno, eso es un ejemplo de metajuego malo. Metajuego bueno, básicamente se parece mucho a lo que hemos hablado antes. Tomar algún tipo de dato que sea para apoyar. Igual tú, quizás tu personaje no sepa algo, pero saca a colación, saca algo en partida que tenga que ver con un compañero, para darle foco. Yo creo que el metajuego bueno está hecho para darle foco a otro personaje, para apoyar a los compañeros, incluso algunas veces para ayudar al narrador o para mejorar la escena. Porque hay veces que, por ejemplo, se puede quedar una escena parada o se puede romper o la narración de repente se siente como cerrada y es una forma de darle al narrador una herramienta como para que se pueda avanzar. Si por ejemplo resulta de que para, para entrar en una ciudad hace falta un permiso y el narrador no sabe cómo vamos a pasar porque ninguno de los jugadores tiene ese permiso, también uno de los jugadores puede decir, pues mira, pues mi personaje quizás podría saber esto y, y pregunta a los demás si tienen el permiso para poder entrar. Los demás le dicen, hostia, pues no, hacía falta un permiso. No se enteran, pero los jugadores van con sus personajes y consiguen el permiso. Es una forma, por ejemplo, de solucionar un conflicto en el que el mismo narrador pues te lo va a agradecer porque te estás metiendo en otra cosa, en, un, en una parada de la narración pues muy fuerte. O cualquier otro tipo de cosa, como por ejemplo pasó en la campaña de Forgotten el domingo. Uno de los jugadores quería aprender, su personaje, que era su personaje, aprender a bailar. Entonces de repente todo el mundo sabía bailar. ¿Ok? Pues todo el mundo quería echarle la mano y todo el mundo sabía bailar y había bailado. ¿Tenía sentido? Sí. ¿Alguno había bailado? Pues posiblemente una vez o ninguna en toda la campaña. Pero de repente, pues claro, uno era, era un... una era de la realeza, el otro era un noble. Pues es normal que supieran sobre bailar. ¿Que tuvieran mucha puntuación en la ficha? No lo veo, básicamente. Pero sabían bailar. O mismo mi personaje, como llegó, dijo, mira, yo sé que el otro jugador quería aprender a bailar, pero quería aprender a bailar para aplicarlo dentro del combate porque él quería estudiar una clase de prestigio que te pide bailar para combatir. Entonces, mi idea fue, pues mi personaje ha visto muchas veces a su padre bailar con espadas, él no tiene idea de bailar, pues a veces las posturas y lo va a hacer delante del otro personaje para que él se dé cuenta más o menos de cómo funciona, de cómo se puede bailar y combatir a la vez, que es lo que él está buscando realmente. Y a partir de y eso es un metajuego bueno, vamos a decir. Realmente a nadie le interesaba bailar. Me refiero, no era un aporte que a los personajes les hiciera increíbles, era un dato añadido para apoyar a un personaje de un jugador que necesitaba aprender eso. Y se le dio el foco, se le dio una trama y se le dio más peso dentro de la partida y una solución a que no llegara el narrador y dijera, pues ahora de la noche a la mañana voy a meter un PNJ que te va a enseñar a bailar, por ejemplo. Pues eso es Bueno, otra forma. bueno, es otra forma. Y yo creo que a ese grupo le hace falta un bardo, pero yo estoy parcializada. Yo siempre juego bardo. Así que vivan los bardos y quien diga que no, pues se las va a ver conmigo porque los bardos somos los mejores de todos. Bueno, la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Hay metajuego bueno y metajuego malo. Para mí, yo lo pongo más hacia este metajuego malo es cualquier cosa que pueda dañar una partida. Ni siquiera una partida, porque a veces el metajuego no arruina toda una partida, sino una sesión en sí. Si te causa un mal rato, es metajuego malo.
si ayuda a la historia, aporta, enriquece, sea a ti o sea a tus compañeros, es un metajuego bueno. La cosa es nunca abusar de eso. Porque, ojo, yo tenía un personaje que, o sea, yo tengo un background en medicina, yo sé de medicina, y mi personaje, no lo tenía. Pero yo sabía que lo que estaba sucediendo no era algo que, o sea, la mecánica no iba a funcionar como debía. Y utilicé mis conocimientos de míos, de yo de la jugadora, para ayudar con la narración de esta escena, puesto que el narrador, ni el jugador, ni nadie sabía realmente lo que estaba sucediendo. Y eso es un ejemplo de metajuego. ¿Por qué? Porque aporta, porque ayuda, ayuda al narrador, ayuda a los jugadores, ayuda a la historia, porque recordemos lo que siempre decimos aquí, y es que estás creando una historia con tus compañeros. Entonces, la idea es ayudar y apoyarse mutuamente. Así los personajes se detesten, los jugadores deben jugar en equipo. Este, Hombre, vamos eso con el se siguiente trata. tema. Y esta Vale. es una pregunta que es muy entretenida. Esta pregunta nos las dejó este, una chica en el Discord. Y es, ¿qué hace a un buen narrador? Bueno, esto ya es una pregunta un poco complicada. Esto es como decir, ¿qué hace un buen panadero? El que hace bien el pan, el que hace bien los dulces, el que hace bien toda la repostería o, o simplemente el que trabaja más rápido. Pues depende, ¿qué hace Pues, bueno a un narrador? ¿Qué hace bueno a el un que tenga el pan narrador? más rico. Pues yo creo que hay dos cosas que indudablemente son lo más importante. El buen narrador es el que hace que su mesa se lo pase bien y que él se lo pase bien, básicamente. El buen narrador es el que consigue que tanto los jugadores como él mismo disfruten, se lo pasen bien y esté bien. O sea, básicamente el primer principio dentro de la mesa es pasarlo bien. O sea, lo primero que tiene que conseguir un narrador es que la mesa se lo pase bien y él también, porque si él no se lo pasa bien, pues mal vamos. Pero ¿qué es lo que hace a un buen narrador? Bueno, en primer lugar, un buen narrador, pues en sí, pues tiene que ser alguien que conozca bien a sus jugadores, que respete a sus jugadores, es alguien que se preocupe por el protagonismo de estos, que prime el protagonismo de los personajes por encima de los penejotas. A nadie le gusta que siempre aparezca el personaje del narrador, un tipo hiperfuerte que tiene todos los poderes del universo, y venga a decirte, eres un cero a la izquierda, o venga a decirte, no, quítate tú que voy a romper yo el conflicto, ¿no? Es tipo, o tipo de, quítate tú que voy a abrir yo la puerta, quítate tú que voy a matar yo al enemigo, quítate tú que voy a ser yo el que me sacrifique y el que robe la escena. O mira cuántos poderes tengo y qué poderoso soy y cuántas cosas puedo hacer. Y tu foco va a ser mío. Pues ese tipo de personaje del narrador, pues no. Eso es una de las cosas que no tiene que tener un buen narrador. Nada de PNJs hiperpoderosos que lo único que hacen es robar el foco, robar las herramientas a los jugadores y quitarles el protagonismo. Porque la historia al final la escriben los jugadores. Son los mismos jugadores los que tienen que tener todo el peso dentro de la narración en ese estilo. Sí, pues meter un PNJ y sus acciones y sus decisiones van a tener cosas que ver.
pero nunca tienes que opacar a tus propios jugadores, porque si no, no tiene sentido. Entonces, eso es una de las cosas que no tiene que tener un buen narrador, es no tener estas conductas ni estos penejotas. Cosas que tiene que tener, pues justo lo contrario. Como ya hemos dicho, eso, darle el foco, darle protagonismo a los personajes de la mesa, siempre intentar hacer que se diviertan, siempre buscar una forma de hacer los protagonistas, como pues ya hablé no hace mucho de cómo consigue un narrador, por ejemplo, eso. Pues tienes que conocer muy bien a tus jugadores. Primero saber qué les gusta, después saber qué tiene sentido y después saber qué personaje tiene. Entonces, por ejemplo, tú tienes un jugador que, vamos a decir, yo qué sé, que es... Vamos a ir a D&D, que va a ser lo más fácil. Pues como ya dije, un personaje que es un pícaro y es un ladrón buenísimo. Pues tú vas a poner una escena en la que ese personaje se va a lucir dentro de tu propia narración. Por ejemplo, pues para conseguir información, pues tienen que entrar, tienen que entrar a la guarida de un grupo de magos y hay un montón de trampas y el pícaro empieza a detectar las trampas, empieza a desactivarlas, empieza a ayudar a los demás, empieza a entrar por sigilo y acabar con los guardias, empieza a subirse por las murallas, abre la puerta del otro lado, le da los consejos a los demás, le dice cuándo tiene que pasar, cuándo no, les cubre, le hace muchas de esas cosas, incluso puede llegar por la espalda e ir cargándose a los guardias antes de que lleguen los demás compañeros. Eso es una forma en la que debería hacer un buen narrador. Es cuál es el punto fuerte de un personaje, qué es lo que le gusta al jugador. Si se ha hecho un pícaro y lo que a él le mola es robar, pasar con sigilo, desapercibido, dale una escena de ese tipo, en el que se luzca, en el que él tenga, él tenga el foco. ¿Quieres que sea en grupo? No pasa nada. Igual que metes al pícaro, mete al mago. De repente resulta de que sí, el pícaro va detectando las trampas, pero algunas trampas que son mágicas. O hay alguna criatura mágica que no conoce el pícaro. Pero el mago tiene la moneda, tiene la carta de decir, bueno, yo sé de este tipo de criaturas, yo sé de esto. Y de repente el mago pues te puede decirte, cuidado que hay un hechizo ahí que hace esta cosa. O cuidado porque más por allí está esta criatura mágica que puede hacer esto. Y al final resulta que acaban complementándose tanto el mago como el pícaro para hacer la misma escena en la que dos personajes ya tienen la iniciativa. Otro puede ser un guerrero que puede, por ejemplo, llamar la atención en otro sitio y hacer mover a la guardia hacia él. Tú sabes que el guerrero pues va a combatir bien, va a aguantar tiempo, le vas a dar esa escena también a ese personaje y a ese jugador. Y poco a poco haces que todo el grupo tenga su momento y sus pruebas. Tanto él solo como en grupo. Entonces un buen jugador, o sea, un buen narrador tiene que encontrar eso. Encontrar la forma de hacer que sus jugadores se lo pasen bien. Y de crear escenas en las que, vamos a decir así, se luzcan. Tienen que lucirse los personajes porque son los protagonistas. Y bueno, pues también tiene que pues dedicar mucho tiempo a la narración, mucho tiempo a crear las partidas. Tiene que hacer cosas coherentes, no puedes hacer una idea loca que no tiene nada que ver con la partida, lo que está pasando, lo que está jugando. Rompería totalmente el sentido y no valdría para nada. Entonces siempre tiene que hacer cosas con sentido, que quepan dentro de la narración, que no rompa lo que viene siendo la historia y que le dé mimo a sus jugadores, que los mime a ellos, que mime la historia y se lo trabaje. Yo creo que eso sería algo que puede diferenciar a un buen narrador de un mal narrador. Ah, y hay una cosa que no recomiendo, es el narrador hablador. Hay una cosa máxima que también se dice en el cine,
¿vale? De que no cuentes algo, enséñalo. No seas un narrador y empieces a hacer un flashback o una historia, empieces a contarla y no sé quién hizo esto y no sé quién y pasó esto y pam, pam, pam. Y pasan 10 minutos y solo hablas tú y los jugadores están así, mirándote y no pueden hacer nada. Vas a meter un flashback, hazlo muy cortito. ¿Quieres hacer un poquito más larguito? Pues píllalo y haz que sea participativo y los jugadores puedan actuar dentro de ese flashback y se lo pasen bien. Muchas de esas cosas, no te pases 20 horas hablando porque va a ser como si yo estuviera viendo una cinemática. Y así no se puede jugar. Básicamente, pues es otra cosa que no debe hacer un narrador. Básicamente. Sí, estoy completamente de acuerdo con varios puntos, aunque con otros no tanto. Yo, ojo, como siempre he dicho, todo con moderación. Siempre tiene que haber un balance. Pero a mí sí me gustan los personajes del máster. Más bien, me han sacado de apuros más de una vez cuando mis jugadores necesitan hacer algo y no tienen los skills en la ficha para hacerlo, entonces sería un metagaming que la verdad es que ahí se aportaría a la historia por la parte de mecánica, pero no realmente. Entonces, por ejemplo, me pasó con una vez con Helluva Quack, que es, a los que no sepan, Helluva Quack es el juego de rol que hemos creado basándonos en la serie de Helluva Boss de Bipsy Pop. Y cuando lo estábamos testeando, sucedió que un jugador, no nos dimos cuenta, había un desnivel en el balance, en el combate, que ya fue solucionado, pero en el momento, pudo haber sido una tragedia, pudo haber incluso, asesinado a otro personaje. Y ay, es que este aro de luz me está matando. Ok. Este, lo que logró salvar toda la partida fue un PNJ del Master. Porque era el único que tenía la capacidad de viajar de un lado a otro con sus portales y podía salvarle la vida llevándolo al único sitio donde podían salvarlo, entre comillas. Y eso al final también agregó más a la partida porque uno de los jugadores tenía relación o contactos con un PNJ que estaba en el lugar en donde terminaron llevando al otro personaje para salvarlo y se logró crear una escena muy bonita, y se agregó bastante a la historia, por lo que yo no estoy, yo no estoy de acuerdo con que los PNJ del máster no existan. Simplemente es que debe haber un balance, porque nada en exceso es bueno. Para mí lo que hace a un buen narrador, obviamente son muchas de las cosas que mencionaste, la preparación de las partidas, el saber a quién le estás narrando, así que tienes que saber qué le gustan tanto a los jugadores como cuáles son las habilidades que tienen sus personajes. Por eso yo creo que para mí de los narradores más duros, que más cariño deben recibir, son aquellos que narran one shots, porque requieren de mucho, tienen que saber cómo, cómo actuar así, de una, sí, viendo cómo solucionar cosas, porque no saben los jugadores, no conoce a los jugadores con los que está jugando. No conoce a los jugadores y realmente logran sacar unas partidas que tú te quedas y que, wow, pero qué genial la partida. Y es eso, o sea, nunca los había visto antes. Por eso, realmente para mí, que haga un buen narrador es qué tanto trabajo le pone a la historia y qué tanto los jugadores salen felices.
Por eso es que para mí cuando me dicen que, ¿cuál es el mejor panadero? Pues el que tenga el pan más rico. Punto. Y el pan más rico es algo subjetivo porque es dependiendo de lo que te guste. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta un pan dulce. Entonces, para mí el mejor panadero va a ser el que haga el mejor pan dulce. Pero para otra persona puede que le guste más el pan tipo baguette. Entonces, quizás sea otro panadero el mejor panadero de todos. No todos son para la misma, para el narrador y no todos los narradores son para todas las. Así que, así que para mí eso es lo más importante con respecto a lo que hace a un buen narrador. A ver, aquí tenemos una pregunta del chat. Pienso que se puede usar un Deus ex machina siempre y cuando la narración lo pida. Deus es máquina. Eh, Un yo soy el narrador y se hace porque yo lo digo, básicamente. a ver. No sé, es que es un truco narrativo que se. Bueno, no voy a decirlo así porque va a sonar un poco feo, pero es un truco narrativo para vagos. Es el momento en el que no sabes cómo solucionar una trama y dices, pues lo hizo un mago y se acabó. Y ya está. Y ya está. El truco que tiene el hacer el Deus Ex Máquina es no repetirlo. Tienes que hacer muy poquitas veces y solamente cuando la trama o la partida, como bien has dicho ahí, como que lo pida. Como que cuando, por ejemplo, veas que hay algo muy que va a pasar muy mal y que posiblemente pues igual van a morir tus jugadores o que ha habido un gran error o que incluso tú te has olvidado de dar un dato y por eso se ha ido todo al carajo y piensas ahí, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Qué tengo que hacer? Y te das cuenta de que no hay ninguna otra herramienta que te vaya a salvar. Y entonces, pues sacas el Deus en máquina y ¡pam! Básicamente. No lo suelo recomendar porque es como. Es, es, es un poco alienante. Es como una fuerza externa fuera de la narrativa que toma el control y hace la resolución de la escena. No la resuelve los jugadores, no la resuelve algo más o menos lógico en la trama. Es como un elemento exterior que es la voluntad del narrador que termina algo. Y es como, uff, es como por ejemplo, yo qué sé, pues una película en la que pues hay los personajes están de repente, están defendiendo una ciudad y no saben qué es lo que va a pasar y de repente aparecen un ejército entero y les salva. Si me estás diciendo, como la batalla de los bastardos, que se sabía de que Sansa había ido a pedir ayuda, pues eso no es un Deus en máquina. Porque había un motivo por el que iba a venir. Es un motivo, una forma de resolver un conflicto. Solo que el narrador, o aquí el escritor, el guionista, lo que sea, era un cabrón que dijo, yo esto me lo voy a guardar, voy a hacer que prácticamente no se vea y voy a hacer que lleguen justamente en el momento apropiado. ¿Sabes? Como tampoco es un Deus en máquina que llegue Gandalf y diga, ahora es cuando justamente el momento exacto en el que vamos a ganar. Porque Gandalf ya había dicho, esperaos a tal momento que yo voy a venir y yo voy a salvar. No lo dijo así, pero se entiende. Eso no es un Deus ex máquina. Pero un Deus ex máquina sería pues que de repente pues está el conflicto y cae un cometa y los mata a todos. Y solo se salvan los protagonistas. Eso es un Deus ex máquina. Porque no hay ningún tipo de sentido de que la narración se resuelva así. Entonces, como que mal. Entonces mal. Entonces eso no es un Deus ex máquina. Entonces lo de Sansa está bien, porque sí, eso es un Deus ex máquina bien hecho. Eso es de voy a mover lo que viene siendo eh, la acción o las emociones dentro de la pantalla, ¿no? Dentro de la serie, justamente para
hacer que en el pico de mayor tensión, en el que ya prácticamente el espectador piensa de que todo se ha ido a la mierda, voy a meter el elemento narrativo que va a hacer que una vez más, los buenos venzan y la trama se salve. Pero te lo meten de una forma en la que no es tan cantoso. Eso es una buena forma de hacer un Deus en máquina, pero no repitan muchas veces. O sea, no puede ser de que igual, que es un Deus en máquina mal hecho. ¿Vale? Hemos hecho el de Sansa, hemos dicho que no hay que repetirlo. Pues voy a comentar una de las veces en las que pasa eso tiempo después y se repite. Pues están también en Juego de Tronos, ¿no? En Canción de Fuego y Hielo, como queramos llamarlo, en la serie. Están Jon Nieve y los demás encima de una piedra, rodeado de 1 millón de zombies a punto de morir. Que sabes tú de que ahí no se sale. Ahí hay más de 50 millones de zombies y no se va a salvar nadie. Pero llega Daenerys con el dragón, mata a los zombies y los saca de allí. Daenerys nunca se había dicho que iba a ir a rescatarles. Estaba a una distancia que te cagas del sitio. Y ha llegado en el momento concreto. La escena tampoco ha sido de un día o dos o un montón de horas como para que pueda llegar el dragón. Con lo que básicamente es absurdo. Porque para poder llegar allí han movido muchas tropas para poder llegar. O sea, han movido muchos días para poder llegar ellos. ¿Cómo te aparece Daenerys de la nada y salva la escena? Eso nunca se había dicho que Daenerys tenía que venir con refuerzos. Es más, ella le dice, tú ve allí y ya es lo que dice la otra reina, ¿no? Tráeme las pruebas y hablamos. Pero en ningún momento había dicho que iba a ir, ni se había especulado con que iba a ir con el dragón. Bueno, con los dragones, que se llevó varios. Eso sí que es, pues, un Deus en máquina mal hecho. Porque así no se hacen las cosas. A ver, es un impacto dramático muy bueno llegar ahí, ¡guau! Como los dragones ahí los salvan a todos y salen volando. Muy bonito. Pero encima es muy forzado. Porque eso es un Deus en máquina malo. Porque hace que un dragón muera y se lo quede el enemigo. O sea, básicamente es como. Con Sansa ya lo habías hecho bien. Era un Deus en máquina, pero bien hecho y sin que se notase. Pero con Daenerys te has pasado. O sea, le da mucha épica y mucha emoción, pero ya son 2 o 3 veces que haces un Deus en máquina y esta vez pues no tiene sentido. Así que yo ahí terminaría con los Deus en máquina, uno bien hecho y otro mal hecho. Mm. A mí yo realmente no me gustan, pero para nada los Deus Ex Machina. Ah, ojo, yo separo Deus Ex Machina de PNJ del Máster. Para mí, PNJ del Máster es simplemente una herramienta que ya todo el mundo conoce y que los personajes deben pedirlo que aparezca. Por ejemplo, en el caso de que ya yo había mencionado, de cuando estábamos testeando el juego de Hello World, los jugadores que sabían que no podían hacer nada, una de las jugadoras, la jugadora que tenía la conexión con este otro PNJ, fue la que tomó la decisión de voy a llamar a este PNJ para que pueda venir. No es que yo dije, bueno, ¿saben qué? No voy yo voy a hacer un dedos en máquina y este personaje va a estar por aquí caminando y va. No. Esta jugadora decidió llamarlo para que pudiera venir. Ahora, si yo hubiese hecho eso bueno, resulta y acontece que este PNJ decidió pasear por este lugar el día de hoy y los encontró y pudo salvarlos. Eso no me parece que tenga realmente nada que ver con la historia, porque yo soy mucho de la premisa de los jugadores son los protagonistas. Así que realmente si hubiese hecho eso, no creo que hubiese sido tan gratificante después, realmente.
Así que yo con el Deus Ex Máquina tengo una relación difícil, una relación un poquito difícil. Y bueno, vamos con la última pregunta de la sesión de hoy. Una que a mí me gusta mucho y es, ¿cómo escribir una historia que los jugadores quieran jugar? ¿Qué consejos das tú para la creación de historias? O sea, la pregunta es ¿cómo construir ¿Cómo, un narrador desde el punto de vista del narrador? no, cómo escribir una historia que los Ah, jugadores quieran jugar? vale, entonces la historia, el narrador crear una historia para que los jugadores quieran jugar, entonces, lo que entiendo, desde ese punto de vista. Sí, Vale, pues me repetiría el mismo punto. O sea, lo primero que tienes que saber es conocer a los jugadores, conocer a sus personajes, saber lo que les gusta y a partir de ahí, pues montar una narración. Tú, por ejemplo, esto sí que me pasa muchas veces, en las que a veces fuera de juego he escuchado a un jugador decir, ay, pues a mí me gusta esto, y de repente eso aparece en la partida. Y el jugador dice, hostia, ¿y esto por qué? Porque me enteré, porque dijiste en algún momento que te gustaba esto y metí pues un pequeño cameo o una pequeña cosa. Por ejemplo, llega un jugador y dice, pues a mí, no sé, por ejemplo, un jugador en vampiro que dijera, pues a mí siempre me ha gustado mucho los gangrel, por ejemplo. Pues se juega la partida y de repente uno de los PNJs que aparece pues es un gangrel. Mientras que tenga sentido dentro de la narración, pues ¿eso cómo se hace? Pues conociendo a los jugadores, sabiendo que les gusta. Si vas a hacer una historia que solo te guste a ti, pues para eso te lees un libro, o sea, no sirve para nada. Te ves una película. Entonces, lo mejor que puedes hacer es conocer a los jugadores, cuáles son sus gustos, con qué disfrutan más, qué tipo de tramas. Si sabes que la mesa todos son de jugar partidas políticas, pues una partida de combate, pues va a quedar un poco rarete. Si vas a saber que, por ejemplo, los jugadores pues les encanta el mazmorreo, pues no les metas una partida en la que tienen que hacer una obra de teatro para descubrir quién es el asesino en la corte imperial del emperador Hantei, porque va a ser media hora de aburrimiento de los jugadores porque tú vas a saber que no quieran eso. Si lo haces de una forma, si eres un buen narrador y lo haces de una forma en la que les pueda gustar, tú sabes que a tu jugador, por ejemplo, le gusta el combate. Y tú metes una narración en la que hay un poquito de combate, en la que, por ejemplo, hay una obra de teatro, pero en esa obra de teatro hay flashback al pasado de algún combate, o se habla de una guerra. Entonces, eso es otra cosa. Porque eso ya tienes herramientas porque has narrado antes y eres un buen narrador. Pero sobre todo, conoce a tus jugadores, qué es lo que les gusta. Si vas a montar una campaña, tú siempre vas a tener un esqueleto. Siempre vas a saber qué es lo que va a pasar, más o menos, cuál es el esqueleto de la narrativa dentro, que te la pueden cambiar o lo que sea. Pero siempre mete cosas a favor de los jugadores, que la puedan disfrutar. Porque es que si no es como jugar un videojuego. Si tú sabes que a tus jugadores les gustan las aventuras gráficas, pues no le pongas un juego de combate. O no les metas, pues, si a tus jugadores les gustan los juegos de ajedrez, pues no le metas un juego de un género totalmente, lo que sé, de skateboard. O sea, no, eso no va a funcionar. Tú busca que lo que le guste, que se pueda adaptar dentro de la narración. Como buen narrador, pues tú de vez en cuando vas a necesitar un feedback. Y siempre pregunta. Hay mucha gente que está usando el preguntas y deseos o lo del meteoro y no sé qué y todo esto. Yo desde que empecé ya metí herramientas de ese tipo. Porque me parece muy importante que haya un feedback en los que los jugadores pues, te digan, ay, pues a mí me gustaría esto. Pues, ay, pues esto es lo que me divierte a mí.
Ay, pues esto es lo que yo tengo muy, muy pensado, que a ver qué va a pasar con esto. Y puedes saber cosas. Después también te pueden decir, mira, pues esto no me gustó. Entonces dices, vale, esto no funciona, no lo voy a volver a meter, vamos a intentar darle una vuelta, porque no tiene sentido de que tú vayas a meter algo que no le vaya a gustar a nadie. Así que el feedback siempre es bueno y eso también te va a ayudar pues a todo esto, a saber qué ofrecerle para que no se aburran tampoco. Porque lo que no puedes hacer es que los jugadores se aburran y se acaben yendo de la campaña. Simplemente porque no has sido un buen narrador. Porque el problema no es de los jugadores que se estén aburriendo, el problema es tuyo que no has sabido darles lo que pedían dentro de la misma narrativa que tú estabas ofreciendo, vamos. No estoy diciendo que hay que cambiar totalmente la partida y hay que pasar de ser una partida comedia a un drama adolescente eh, a lo o una película a lo de la tumba de las luciérnagas. No, pero siempre mete algo que le guste a tus jugadores y asegúrate de que los temas y demás pues van a ser cosas que le gusten. Porque si no, pues no va a funcionar la partida, básicamente. Bueno, yo tengo una respuesta por varios puntos aquí. Yo, ¿cómo sé que primero, lo primero y principal, y es, sé siempre fiel a ti mismo como narrador? No narres algo que tú no te sientas cómodo narrando, porque eso se nota. Se nota cuando estás incómodo, se nota cuando estás haciendo algo solo por hacerlo, y eso le quita la magia a los juegos de rol. Así que para mí, lo primero y lo más indispensable para escribir una buena historia de rol es que debes escribir algo que tú estés dispuesto a narrar. Porque si no, se nota que no hay mollo, se nota que lo hiciste por hacerlo. ¿Y quién quiere un narrador que esté narrando solo por narrar? Ahora, aquí es donde vienen todos los puntos, porque también estoy leyendo en el chat y básicamente yo les digo que yo tengo una mezcla de todos los puntos que ustedes han dicho. Yo pido un preludio escrito, así sea un párrafo, pero me lo escribes para tenerlo siempre a mano. Obviamente hacemos los jugadores que quieran, no todos los jugadores les gusta el preludio, porque sienten que no tienen tanta libertad. Los comprendo, yo soy de esas, a mí no me gusta hacer preludio, yo prefiero escribir la historia de mi personaje y comenzar a jugar. A mí, pero esa soy yo. Tengo jugadores que si no hay preludio, sienten que no tienen ningún tipo de agencia sobre su personaje y está completamente bien, es completamente válido. Entonces, si le gusta el jugador, se hace también un preludio. Este, Obviamente tienes la ficha de los personajes de tus jugadores siempre a la mano para saber más o menos qué es eso. Y luego le prestas atención a tus jugadores. Tanto dentro de la mesa de juego, lo que hacen ellos con sus personajes, como después pides el feedback al finalizar cada sesión. No es que una sesión después le pides el feedback, sino después de cada sesión haces una sesión de feedback. Yo he jugado últimamente mucho con narradores que hacen deseos y estrellas. Yo no. Yo solía hacer eso y la verdad es que a veces sentía que me acribillaban de ideas y de peticiones y me sentía muy sobrecargada. Así que yo adopté, Billy descaradamente me copié de mi narradora de demonio, Virosel Jasviel. Ella lo que hace es que nos pide que le digamos quién fue nuestro personaje favorito, cuál fue nuestra escena favorita, quién fue nuestro personaje que no quisimos mucho en esa sesión y cuál fue la escena que menos nos gustó. A mí me parece genial eso. O
sea, realmente siento que estoy dando la información y que me están dando información sin sobrecargarme, puedo ver qué tipo de PNJ son los que les gusta a cada uno interactuar con. Si varios jugadores dicen, este PNJ no nos gustó, bueno, entonces puedo sacar ese PNJ, quizás dejarlo para otra cosa o mejorarlo para que los jugadores no se sientan tan cansados. Y además, yo lo que hago es también que los mismos jugadores hagan una introspección acerca de lo que jugaron. ¿Cómo hago esto? Yo hago el contrato de experiencia. El contrato de experiencia es, sabemos que después de cada sesión hay XP, o debería haber, no todos los narradores nos dan XP. Y lo que yo hago es, yo les digo, estos son los puntos por los que tú puedes ganar XP. Este, ahora dime, ¿por qué crees tú que te mereces este punto de XP? Entonces, ellos me mandan sus contratos de XP después de cada sesión. Y me dicen, bueno, yo creo que me gané el punto de XP por jugada en equipo, porque hice que todos en el equipo los convencí para que hiciéramos algo que resultó ser beneficioso. Ahí está el punto por trabajo en equipo. Y el contrato yo lo hago dependiendo de la partida en la que se esté jugando. No todos mis contratos de equipo son iguales porque no todas las partidas tratan de lo mismo, obviamente. No se puede hacer algo genérico. Pero esa es otra forma también que tengo para que los jugadores hagan introspección y de esa forma también decirme a mí qué les gusta, qué no les gusta, cómo vieron ciertos puntos de la historia y así también poder mejorar la misma historia que les estoy contando. Yo, por ejemplo, me ha pasado muchas veces de que yo comienzo con una historia, tengo ya el setting, el esqueleto, todo, y al momento de jugar, la historia me cambia completamente. Yo decía que iba a ser una historia de terror y resultó siendo una historia de comedia. Y fue genial. Y disfrutamos todos. También es esa, por más de que también les dije al principio, de no escriban una historia que ustedes no narrarían, tampoco sean este, muy estrictos con ustedes mismos. Dense espacio para poder mejorar, hacer introspección. Quizás lo que comenzó siendo una buena idea para ti no fue la mejor idea para esa mesa y poder darte el espacio para cambiar y hacer todos los arreglos que necesites. Así que para mí, esas son las cosas más importantes que se necesitan para escribir una buena historia de rol. Y a ver, estoy leyendo aquí en el chat. Es que muchos narradores lo piden y después no lo integran a la crónica. Mira, no me ha pasado con el tema de los preludios, pero también cabe acotar que no he tenido muchos narradores que me hagan preludio. Pero el que más he notado fue la partida de Demonio, que por cierto comienza mañana la temporada, así que estamos aquí muy felices y emocionados con eso, de que regresamos a nuestra hermosa llamada Cochabamba. Pero ese preludio, todo, no hay ni un solo detalle del preludio que no haya aparecido en la historia principal. Así que yo sí tengo una muy buena experiencia con los preludios. A mí simplemente no me gustan en lo personal cuando los tengo que jugar yo. Y he visto que otros jugadores también no les ha gustado mucho eso porque no se tiene tanta agencia como se tiene en una partida, lo cual es normal, es un preludio. Pero eh, ñe, ñe. Es un poco de amor-odio con los preludios por mi parte. Por cierto, Vicente, a ver si lo quieres responder tú. Aquí están preguntando lo de deseos y estrellas.
que no sabe qué es. Y deseo pues básicamente hay un montón de tipos diferentes, deseo de estrellas, el meteorito y al final, pues al final de las partidas, pues el mismo narrador le pregunta cosas a los jugadores y muchas veces es qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos te ha gustado, qué es lo que te gustaría que pasase. Es un poquito jugar un poquito con eso, tipo de tener ese feedback el narrador y saber pues qué es lo que no tiene que repetir, qué es lo que ha enganchado a los jugadores y tiene que volver a repetir y a la misma vez saber a futuro qué quiere hacer sus jugadores, porque como quieran hacer algo que no tenga nada que ver con lo que tienes preparado, pues es como por ejemplo cuando llegue alguien y te diga, pues la partida es de que esto es un one shot o un dual shot en el que tenemos que ir, investigar eh, la muerte de un vampiro y hablar con el fantasma de su esposa que lo amaba, que era humana. La primera partida, la primera escena, pillas y te quedas con el pub o la discoteca de un PNJ narrador. Y después ahora lo que vamos a hacer es quedarnos con la discoteca y el territorio y vamos a hacer esto. Y dices, pues que este one shot no va de eso. Este one shot está escrito para que después de lo que ha pasado en la discoteca se vayan y hablen con la fantasma que estaba enamorada de su marido, que es el vampiro que murió. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que evidentemente si los jugadores nunca le han dicho al narrador que quieren eso, pues tampoco puedes decirles nada. Si ellos están esperando a que vamos a quedarnos con el local, pues tú pues no vas a saberlo, te va a pillar ahí y te va a romper totalmente el one shot o lo que sea, o el dual shot. Entonces es una buena forma de decirte, no, es que queremos hacer esto. Y tú puedes decir, ah, mira, es que realmente, perdonar, pero es que esto es una partida muy corta y el objetivo en sí está más allá de la discoteca. La discoteca simplemente pues es una pequeña escena en la que vais a conocer a un PNJ y os va a llevar a otro sitio. Pero no es una escena para que nos quedéis aquí, labréis una fama, conseguáis unos contactos, luchéis políticamente contra anarquistas, tengáis peleas, nada de esto. La trama va de que tenéis que investigar y hacer otro tipo de cosas. Entonces ahí ya eso, si estamos en una campaña que es un sandbox, sí que dirías, sobre todo esto es muy bueno los sandbox. Ay, vale, ellos lo que quieren es algo político. Y te lo dicen así, no, es que a mí me gustaría saber más sobre, sobre el antiguo dueño del local. Pues ahí si tú dices, ah, mira, pues voy a hacer la trama y la trama va a ser alrededor de que este local es importante. Y de repente el anterior dueño era el primogénito Tremere y resulta que debajo del local, pues debajo del local hay, pues yo qué sé, hay una gárgola que va a montar problemas si se quedan allí o que pueden descubrirla o de una gárgola por no decir la típica de que hay un antiguo muy poderoso allí para que se coma todo el mundo, ¿no? Entonces es una cosita, ¿no? Tipo, si es un sandbox y puedes decir, es que mi deseo a futuro sería esto, ¿no? Mi estrella y deseo es que, que quiero que se hable más del local. Pues te ayuda a crear una trama que no tenías pensada alrededor de eso. Entonces es un poco eso, es que te da herramientas y te dice un poquito pues lo que les gusta para repetirlo, lo que no le gusta para que no vuelvas a sacar y lo que esperan a futuro para poder remover un poquito la trama y adaptarla un poquito, sobre todo si es sandbox, a lo que ellos quieren. Y si no puedes, decirles, oye, yo siento mucho, pero es que esta partida no va por ahí. La partida no va que os unáis todos al sábado y os convirtáis en una monada. La partida va de que tenéis que buscar unos documentos y dárselos a primogénito toreador de la camarilla. No que seáis sábado, ¿vale? Entonces, siempre puede ayudar a corregir las cosas o para un sitio o para otro. Y de eso se trata, más o menos. Es una especie de feedback con un nombre un poco raro que se ha cambiado muchas veces en la historia como para poder conseguir
esa, esa ayuda, básicamente, para el narrador. Y bueno, como hayan visto, estamos leyendo, estamos muy activos en el chat también. Si tienen alguna pregunta, también la pueden hacer por el chat. La responderemos siempre, siempre en cada. Se me enredó la lengua. En cada episodio que hagamos, estaremos pendientes del chat y responderemos todas sus preguntas. Así que por ahora ya las mías de la lista se han acabado. No sé si Vicente quieras dar tú alguna pregunta o comentar algo más. Pues no, me estoy leyendo un poquito al chat. A ver. Eh, pues sí, por mi parte apruebo lo del feedback. Está muy bien. Y sobre todo, eh, a los jugadores también, si algo nos gusta, pues no solamente quedaros en el estrellas y deseo o lo que sea. Siempre podéis hablar por interno, como ya he dicho otras veces, hablar con el narrador y decir, oye, esto no me ha gustado, esto me ha incomodado, esto me parece que no aporta, y un poquito por ahí. Porque mucha gente juega en directo y ocurre el problema de que al final del directo, pues los que están narrando le dicen, ¿qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que tal? ¿Qué es lo que cual? Y el jugador dice, todo perfecto, todo ha estado muy bien. Y después resulta de que no le gusta una mierda a la mitad de la sesión. Eso no va a ayudar a nadie. No va a ayudar a la partida, no va a ayudar al jugador y menos aún va a ayudar al narrador. Entonces hay que decir la verdad. Y si es algo que no quieres decir en público, por privado, contactas con el narrador y le dices, mira, me parece esto, pero de buenos modos, claro. Y comentas eso. Porque yo sé que eso pasa mucho. Hay gente que le preguntan y está en público y no te va a decir a la cara, pues no me ha gustado que mataste al Gangrel, que me gustaba tanto y lo mataste sin ningún tipo de sentido porque no tenía que haber estado en esa escena. Y sabes que tienes razón de que no debería haber estado ahí. Pues eso es una forma de no vas a decírselo a la cara, pues siempre podéis hablar por Discord o por privado y decirle, mira, esto y esto. Porque hay mucha gente que se corta y no lo dice en público. Entonces, siempre el feedback, aunque sea por privado, es bueno usarlo. La verdad es que, de verdad, sí, o sea, para mí también el feedback es lo más importante después de cada sesión. Pero bueno, yo en realidad soy de que le doy todo el peso del mundo a cada uno de los puntos que mencioné. Tener tener siempre en mente la ficha de los jugadores, tener así sea un párrafo de la historia del personaje, si les gusta hacer el preludio, si se sienten muy incómodos con el preludio, pues tampoco es cosa de obligarlos. Y siempre pedir feedback. Me gusta mucho eso, esa tuya de T-Work del feedback en eventos porque tienden a ser más críticos, puede ser que sí, porque en efecto, Mayan, lo digo hasta por mí misma, a mí me cuesta muchísimo si yo le tengo cariño al narrador, me cuesta muchísimo ser crítica, no porque algo me haya gustado o no me haya gustado, es que voy a buscar la forma de decirlo en donde yo me sienta completamente cómoda de que no le estoy faltando el respeto, ni de que pueda ser tomado de ninguna mala forma. Y entonces a veces me cuesta dar el feedback al momento. Obviamente he mejorado mucho con eso porque es algo que a todos nos va a pasar y en algún momento y es algo que siempre vamos a tener que mejorar, pero puedo comprender eso. También otra cosa que me gusta es el formulario, que por eso es que también utilizo el contrato de XP, para saber qué es lo que les gusta y qué no les gusta.
eh, pero a veces con el formulario, cuando le complicas mucho la cosa, no todos los jugadores se animan a llenar el formulario, por lo que yo intento combinarlos un poco y siempre recordarles, lo más importante, recordarle a todos mis jugadores de que me pueden escribir en cualquier momento. Que no le responda al segundo exacto en el que me escribo, muy probablemente no. Tengo una vida aparte fuera de la pantalla, pero este, no me importa si me escriben a las 3 de la mañana porque en ese momento se pusieron a pensar que el personaje de Paquita necesitaba que sucediera algo que no sucedió. No tengo ningún problema. Me escriban en cualquier momento, yo cuando lo lea voy a responderles, y vamos a buscar un buen horario para poder conversar y poder resolver todas las dudas que se tengan. Ah, bueno, claro, obviamente, en demostraciones oficiales sí, ella es más fácil, pero cuando ya es un poco más ¿cómo decirlo? Mm, Más un oficial, yo sé que esa palabra no existe, pero no me importa. Más un oficial. este, pues no, no le compliquen la vida a los jugadores. Es el punto. Tipo anónimo, creo yo que no sería problema. Mira, no, a veces, mira, les puedo ofrecer que sea anónimo, y porque la verdad es que yo normalmente lo hago anónimo. A mí no me importa si me lo quieren decir en anónimo o no. Muchas veces que son flojos, son flojos. Entonces no quieren hacer un formulario después de cada sesión. Ahí digo yo una cosa, así que puedo meter mi cuchara. Eh, pues el formulario de mi compañera no puede ser anónimo porque es para ganar experiencia. Entonces, ¿a quién se la das? Tiene que saber quién es el que me ha dirigido el formulario. Bueno, aunque en el caso de que sea anónimo, no, normalmente te das cuenta. Claro. Porque, por ejemplo, si en el formulario te dicen, bueno, a mí me hubiese gustado que la escena de Paquita con Paquito hubiese durado más. Bueno, tú puedes asumir que o es el jugador de Paquita o el jugador de Paquito, o puede ser el que dijo, ay, qué lindo, me encanta este ship, vamos a que se junten más. O sea, puedes ir yendo por descarte. No, ser anónimo no a veces es tan anónimo. Bueno, Sería bueno, complicado chicos. porque sería Ujú. complicado porque alguien te lo tiene que enviar online. Te va a llegar de quién es. O sea, bueno, Bueno, no, hay formularios Google, con sí. Google Docs, Pero pero tiene, puede hacer formularios pero esos que son son para elegir cosas. Ellos te ponen opciones y tú vas eligiendo. Claro, no puedes desarrollar. Bueno, pero sí que hay algunos que se desarrollan, sí. Ahí sí que tienes sí, razón. se puede, yo los he hecho. Más bien, en un curso que yo tomé, el examen era con uno de estos cuestionarios de Google Docs. Eh, Sí, No preguntes. No. sí, 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 hay un montón de documentos así compartidos. Sí que se podría hacer. Podría hacer. El problema es que si eres un poco pillo, puedes darte cuenta por quienes estaban en el momento de escribir cosas así. Pero Mm. es una función también hacerlo así. Igualmente, bueno, también qué miedo hay, o sea, no sé, no pasa nada. Oye, es que cuando quieres a la persona, a veces sientes que puedes herirle, cuesta un poquito, porque a veces el narrador no ha tenido un buen día y lo toma por el lado que no es,
o tú no has tenido un buen día y lo dices de una forma, este, puede pasar. Y sí, también, como dice Tiburk, a mí no me gusta mucho ese término, pero es completamente cierto, existe la generación de cristal, que son muchos de estos jovencitos que piensan que cuando los criticas, en vez de decirles, oye, podrías mejorar en esto, lo que les estás diciendo es, eres malo, no sirves para nada y bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar contigo. Lo cual es todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando uno recibe una crítica es un espacio para mejorar. No te están diciendo que eres el peor narrador del mundo. Bueno, yo sí puedo correr a alguien con la chancla, pero depende de lo que me haya dicho, ¿eh? Soy latina, tengo derecho a utilizar la chancla. Efectivamente. Exacto, exacto, Eria. Lo dijiste bello. Lograste entrar y hablaste con la verdad. Buenísimo. Bueno, chicos, ya se nos acabaron las preguntas. Si tienen alguna última pregunta por el chat, es momento de hacerla ya, 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 ya. O si no, vamos a la despedida. Bueno, despedida de la sesión de hoy, porque les recuerdo que nos pueden ver también mañana en la primera sesión de la temporada 3 de Supai, El legado elegido, partida de Demonio la Caída, narrado por la genial Pyrosil Jasbiel en el canal de Twitch de Roll House. Vicente, si lo puedes dejar por el chat, porfis, el link para The Roll House. Nos vamos a ver, nos vemos allí todos los miércoles y viernes Sí, a las 10 de la noche, hora España. explotaría todo, como acaba de pasar. Y obviamente nos vemos otra vez aquí nosotros en Fenragon este jueves con otra sesión de preguntas y respuestas, en donde estaremos hablando acerca de dos juegos de rol, como siempre, en un formato de una pregunta tú, una pregunta yo, y ya que gustó, al final respondemos una o dos preguntas en conjunto. Exacto. Ay, 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 ay. Bueno, Ahora voy a pasar el link, si alguno quiere ver mañana la partida. Y esto me deja, bueno, a ver, mis queridos Garrett y Tiburk, esas preguntas, salvo por la de XP, las respondimos en unos videos anteriores, creo que fue en la sesión anterior, en realidad, en la sesión anterior de detrás de la pantalla, que tocamos esos temas acerca de cómo tratar este, la tarjeta X, el uso de los velos, el semáforo, así que voy a hacerme un poco de promoción descarada y los invito a que vean las demás sesiones en nuestro YouTube. Voy a dejarles por aquí nuestros canales socials. Y bueno. ¡Ah! ¿qué? Vale, pues Gracias, la Neto. apuntamos para la siguiente, la pregunta que he dicho. Sí, con la de XP te la debemos, eso sí, para el siguiente detrás de la pantalla. Nos vemos entonces mañana desde The Roll House, con su pai, el legado elegido. Y un beso para todos. Hasta mañana. Chau, chau.